La celebración de una nueva edición del Festival Aragón Negro trae diferentes citas en torno a este género, destacando sobre todo los encuentros con autor. En el 10º FAN, en Calamocha, la encargada de abrir estas reuniones con los lectores es Ángela Balvey, que fue Premio Nadal en 2002 y también finalista de Premio Planeta en el año 2008. Aprovechando su visita por la villa, hemos querido invitarla hasta el plató de Calamocha Noticias para hablar de su obra, pero también del género que hace que llegue esta tarde, este jueves, a la biblioteca, a la sala José Lapallese. Pasamos directamente ya a saludarla porque está con nosotros. Ángela, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Calamocha TV y también, pues gracias por hacernos un hueco en la agenda de este Aragón Negro. Para nada, es un placer y un gusto estar aquí. Mencionaba en esta pequeña introducción que es la encargada de inaugurar un poco esos encuentros con autor, pero también ha ido abriendo las diferentes jornadas, las diferentes programaciones en los últimos días en localidades como puede ser la vecina Daroca. ¿Cómo ha ido esos primeros encuentros con los lectores y con todos los vecinos que han querido acercarse dentro de este 10º FAN? Pues muy bien, porque esta es buena tierra, parece como dicho cortésmente, pero no, es que es verdad, a veces estar en buena compañía siempre pues, sube el ánimo. Y la verdad es que este festival, como tiene la virtud de que llega a casi todos sitios de Aragón, ¿no? Pues es maravilloso porque se puede ver el contraste también en sitios tan diferentes, tanto arte, tanta gente estupenda. Muy bien. La hemos tenido como decía, en la comarca del Campo de Daroca, concretamente en la ciudad de Arocense. También ha estado por la provincia de Huesca. ¿Cómo han sido un poco las respuestas que se han encontrado aún a la espera también de lo que vaya a acontecer en la tarde de hoy? Pues muy bien, porque a mí me parece que la gente, no solo los lectores, sino, las personas que vivimos en los pueblos agradecemos mucho que nos lleven cosas y que nos saquen de nuestra rutina diaria. En una ciudad, como hay tanta abundancia, a veces se desprecia un poco incluso, ¿no? Pero cuando las tenemos bien contadas y además selectas, pues es una alegría. Y entonces yo creo que el público responde bien porque es una iniciativa muy buena, que lleva ese aliento de cultura, de ganas de establecer una conversación con los lectores, con los ciudadanos a la postre, ¿no? Y eso es algo siempre fructífero, siempre salen cosas buenas. Tenía ganas ya de volver a recuperar este tipo de encuentros. Recordamos, pues que por consecuencia de la llegada de la pandemia se tuvo que suspender muchísimas actividades, muchísimos ciclos o también festivales como el que hoy nos trae hasta Calamocha TV, su visita. No sé si ya tenía, como le preguntaba, esas ganas de poder regresar pues a salas de bibliotecas, también a salas de exposiciones o incluso otros espacios para reunirse con sus lectores y con posibles nuevos lectores. Exactamente, con posibles nuevos lectores. Yo creo que todo el mundo tenía mucho deseo de volver a retomar no ese concepto absurdo que se dijo que íbamos a encontrarnos, ¿no? La nueva normalidad, porque eso es una contradicción en los términos. Queríamos todos encontrar la normalidad, lo que siempre habíamos tenido, la vida que teníamos, que no sabíamos que era maravillosa, no sabíamos que teníamos cosas tan fantásticas, que de repente esta situación tan anómala nos las arrebató y nos encontramos perdidos. Y ese deseo por retomar estos viajes, estos contactos, no solamente existen en este ámbito, sino en todos. La gente está loca por querer salir, por querer viajar, por querer interactuar unos con otros y con libertad y sin miedo. Antes de adentrarnos un poco en su última obra, también lo que va a presentar en la tarde y dentro de esta programación de Aragón Negro, sí que preguntarles sobre cómo pasó esos meses de encierro, pues que obviamente todos tuvimos que cumplir de forma obligatoria, a excepción de aquellos trabajadores de servicios más básicos. ¿Les sirvió para seguir avanzando, a lo mejor en proyectos que tenía un poco pendientes o ahí en el fondo del cajón? ¿O por el contrario tomó un respiro y un momento de encontrarse consigo misma y también disfrutar dentro de esa nueva tranquilidad que nos obligaba a todos a estar en casa? La verdad es que como era una situación muy anómala, muy excepcional, pero yo partía con la ventaja
que tienen muchas personas que se dedican a lo mismo, que es la costumbre de la soledad, del encierro, del aislamiento, del estar, digamos, desconectado. Eso te da una gran ventaja en una situación como esta, para la cual las personas, por lo general, no están preparadas y no tienen por qué estarlo tampoco, ¿no? Porque se hace otro tipo de vida en la cual se interactúa, se hace una vida social, pero yo contaba con esa ventaja y también contaba con la inestimable ventaja de tener en ese momento una casa con jardín y poder salir a dar vueltas como un hámster en la ruedecilla, pero por el jardín, y eso creo que fue un alivio. Escribí, pero leí mucho, me concentré, estábamos la familia, era como me recordaba mucho a la época en la que se escribió el Decamerón de Boccaccio, que fue precisamente durante una epidemia de peste. Y de la cual salió aquel libro, aquella obra tan psicalíptica, pero tan encantadora, con tantas lecturas, ¿no? Y fue producto de la peste. Bueno, pues nosotros tuvimos nuestra propia peste y unos sobrevivimos a la experiencia. Lamentablemente no todo el mundo la pudo superar, hay mucha gente dañada por esa época, y es una lástima, es una verdadera lástima, porque hubo situaciones terribles que no debían haberse producido. Por cambiar un poco los ánimos y centrarnos también, era simplemente, bueno, pues ese recordatorio, ¿no? De cómo pasó, en este caso, Ángela Balvey, pues aquellos meses de encierro. Los vecinos que se acerquen, tanto del Jiloca como de las comarcas vecinas, a la cita que tiene aquí en Calamocha, van a conocer un poco el repaso de su trayectoria por facetas diferentes, como poetisa, ensayista, también novelista. Si tuviera que elegir, ¿y cuál sería con la que se quedaría o en cuál se siente mucho más cómoda? A ver, esto también puede parecer un poco trillado, pero es verdad que es muy difícil elegir. Es como cuando a un padre o una madre le dicen, elige entre tus hijos, porque tienes varios y tienes que quedarte con uno favorito, ¿no? Entonces se encuentra el progenitor en una tesis muy complicada, porque a todos los ama y a todos los intenta cuidar por igual, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo, que he practicado varios géneros, creo que como para este oficio, más que una ventaja, ha sido un defecto que yo he tenido, pero he de decir que como me lo he pasado muy bien practicándolos, ejerciéndolos en la medida de mis posibilidades, pues estoy muy satisfecha con todos ellos. ¿Cuál le crea mayor satisfacción a la hora de ponerse a escribir, o a la hora de, una vez que ha pasado cierto tiempo desde que ha terminado, pues o bien un ensayo, un poema o una obra? Claro, a ver, escribir poesía es una cosa como instantánea, es una iluminación, es como escribir cuentos, es algo que te produce esa satisfacción mientras lo haces, y casi que luego el hecho de publicarlo casi es lo de menos. Mientras que al contrario, escribir una novela a veces requiere un esfuerzo, un trabajo ahí penoso, picar mucha piedra, ¿no? Mucha palabra, hay que picar las palabras, ¿no? Pero luego las satisfacciones llegan cuando se publica la obra. Quiero decir que cada género tiene sus ángulos, y pero todos son... escribir es maravilloso, es un lujo, y publicar ya no digamos, porque escribir lo puede hacer cualquiera en su casa, no necesita permiso de nadie, tú te pones ahí, no necesitas grandes materiales para hacerlo, pero luego publicar es lo complicado. Y que te lean y que le interese a la gente. Es la tarea más complicada. Además, hablábamos también con otros autores, escritores y también con profesionales del sector, de la industria del libro, cuando se celebró aquí el Salón Profesional en Dei Norte, y también mencionaban, bueno, pues que todo lleva sus pasos, su proceso, y es necesario dedicar tiempo a cada uno de ellos. Sin dejar perder un poco esa versatilidad que desde luego caracteriza mucho su estilo, y hablamos ya de los géneros. No podía elegir entre una de sus facetas. A la hora de géneros tampoco le vamos a poner en ese brete, pero sí, ¿cuál es el género que mejor aceptación considera usted que tiene sus lectores, su público? No sé, algún sector de la población se decanta más una vez que utiliza un tipo de género, el género negro, o algún otro pues diferente, el histórico también. Sí, es verdad que el gusto de los lectores hoy día va mucho por ciertos géneros, sobre todo la novela negra,
que es... parece que se agota, es como una moda que surgió, bueno, como una moda, yo creo que nunca se ha ido, pero siempre ha estado ahí en distintos niveles de popularidad y pensábamos que venía una ola que luego se iba a aplacar y tal, y continúa. Yo he practicado el género, que es, a mi modo de ver, es difícil, hay que ser un virtuoso de la novela y del relato para hacer una buena novela negra, y luego el género histórico también, yo también he escrito... y ocurre un poco lo mismo, ¿no? Que son géneros que tienen unas claves y que cuando digamos que las traspasas, entras en un terreno pantanoso porque los lectores quieren un determinado relato, ¿no? Pero yo me he atrevido con ellos porque, sinceramente, como decía antes, he disfrutado mucho y he aprendido muchísimo. Para mí, escribir es una forma de leer, una forma peculiar de leer, y porque soy lectora fundamentalmente, y entonces en ambos pues he hecho lo que he podido, pero he aprendido y me he entretenido mucho. Cómo llevan ese momento de romper esas estructuras que están prefijadas, ¿no?, para cada uno de los géneros, claro, cuando ven que en su caso diluye la línea, que claro, no quiere que haya fronteras, como puede ocurrir también, bueno, pues en El alma de las bestias, ¿no?, que también sí, se caracteriza o se define como género histórico, pero sin duda también tiene muchos tintes de género negro, ¿no?, porque al final sí, en su caso va todo de la mano. Efectivamente, lo has explicado muy bien, porque es una imbricación de ambos géneros, incluso de algún otro por ahí, ¿no? Y es una novela que, digamos que en ese sentido, claro, al ser difícil de clasificar, pues un lector tipo a lo mejor no la digiere con la misma sencillez, pero es un proyecto que a mí me emocionó mucho cuando pensé en escribirla y en escribir este relato, que es un relato de largo aliento de muchas páginas, y bueno, también hice lo que pude, como al final hacemos todos, ¿no? ¿Qué se va a encontrar el lector en esta novela, que bueno, fue publicada a finales de 2021? Claro, estábamos en una época un poco complicada todavía, sí. Bueno, eso, se va a encontrar un relato histórico que en realidad tiene mucho que ver con Calamocha, porque uno de los personajes no es el principal, pero uno de los personajes es el Cid, y estas son tierras del Cid. Este es un paisaje que está en mi novela, ¿no?, porque está en el alma de la novela. Y ahí se va a encontrar con personajes históricos reales, entre los cuales hay una diferencia de un milenio, desde la época de Jesucristo, el Jesucristo histórico, adolescente, preadolescente, y el siglo, y luego ya, bueno, la época del Cid y de su rey, y tantos personajes que hay reales, pero imbricados con otros que son digamos, el paisaje histórico en cada momento, y una historia que arranca y que tiene 1000 años en realidad, ¿no? No sé si había estado ya por las tierras del Jiloca, sí, por las tierras del Cid, que como decía, bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no?, uno de esos personajes de la novela con Calamocha y su entorno. Sí. No, el Cid es un personaje, todo el paisaje, todo lo que ahora llamamos así también un poco la ruta de esos caminos que oyó el personaje, que a mí me parece fascinante, porque es de verdad un hombre increíble, ¿no? Bueno, pues eso está en esta novela porque también el personaje Cid es parte de la tierra, ¿no? Lleva con él esta tierra que al final fue la que... Y creo que están muy bien coordinados, él es un producto lógico de su tiempo y de su paisaje, ¿no? Del paisaje tanto histórico como físico, como geográfico. Además, tenemos que decirles a los amantes del género negro que no se preocupen, porque no se van a encontrar exclusivamente, como ya estábamos dando esas pinceladas, una novela histórica, tiene sus tintes negros. Sí. ¿Cuáles son los emblemas, los ejes en cuanto a lo más asociado al género negro? Y así seguimos hablando también del Aragón negro que nos trae hasta aquí. Sí, es que una historia, claro, como el género negro ha sido tan popular y realmente es muy difícil escribir una novela. Yo
a mí me asombra, yo respeto mucho a los escritores que escriben una novela de esas que te absorben, que te arrebatan, que te llevan, que te trasladan a un mundo. Es un ejercicio, no nos damos cuenta de lo bonito que es, de lo delicado y la maestría que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, el género negro yo creo que tiene mucho éxito porque en las novelas negras el lector, los lectores, hay muchas lectoras, en muchísimas, la mayoría en todos los géneros, pero encuentran ahí ese impulso de fuerza que a lo mejor falta o se echa de menos en otro tipo de narraciones, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de construir una historia pues está perfectamente justificado que un escritor, una escritora, pues eche mano de esos recursos para elaborar un relato seductor, ¿no? Por eso en mi novela está esa parte, ¿no? ¿Cómo se decantó por escribir esta historia, esta novela, que además mencionaba personajes que tienen un siglo de diferencia entre unos y otros, y luego también toda esa trama y toda la historia que deja que tengamos entre las manos o delante de nuestra vista? Sí, porque realmente el hilo conductor de tanto tiempo entre unos personajes y otros es precisamente un objeto que es el libro, ¿no? Un libro. En este caso hay un libro que digamos que forma parte esencial de lo que es la novela y ese libro pues ha escrito la historia de quienes también lo han poseído y nos damos cuenta de la importancia. Yo como perpetradora de la novela he querido que esa importancia de lo que es el libro, la sacralidad del libro, la letra escrita, lo que siempre ha significado, lo sagrado. En nuestros tiempos, claro, las cosas son de otra manera, pero así todo el libro conserva ese aura de prestigio, ese aura de misterio, de sacralidad que tuvo en sus orígenes. Y claro, yo hablo de los tiempos del año cero de la cristiandad, cuando y de los primeros años de Jesucristo. Los libros desde entonces hasta ahora han sufrido grandes transformaciones, pero siempre han llevado una importancia con ellos extremadamente significativa, ¿no? Y de eso va un poco la novela. Les dejaremos también con esa pequeña pincelada a los espectadores también para que se acerquen a las bibliotecas, a las librerías y consigan un ejemplar y lo disfruten y lo devoren, ¿no? Como se suele decir comúnmente. Ojalá. Sin perder ese halo de misterio que desde luego caracteriza, como decíamos, en todo momento al género negro, un género que obviamente abarca demasiadas vertientes y ramas a nivel cultural y artístico, pero centrándonos en la materia de la literatura, ¿cómo cree que está, cuál es el momento que atraviesa el género negro a nivel nacional? Porque antes ya aludía a ese momento, pero concretamente, ¿cómo se está viviendo en los últimos meses, el último año? Bueno, yo creo que hay muchas publicaciones de género negro. Hay grandes escritores que están, que pueden equipararse con otros internacionales, con éxitos internacionales. En España realmente hay una efusión dicho tal cual, o sea, una efusión, porque además es algo muy notable de novela negra, y hay grandes autores y grandes lectores, porque como digo, es una pasión lectora lo que despierta, y las novelas bien escritas, una novela negra bien escrita, hace pocos años tuvimos aquel súper fenómeno de los hombres que no amaban a las mujeres, que revitalizó el género y cuya onda expansiva, porque fue un bombazo, todavía la vemos en series de televisión, en libros, no solo en libros, sino en series de televisión, y yo creo que Aragón Negro es una muestra de ese interés que tienen los lectores y de ese cúmulo de escritores que hay, que son buenos, que hacen buenas obras, que son muy profesionales. Y pues el propio Juan Bolea, que es el alma mater director del festival. Sí, de donde ha salido, digamos que es el centro de estudios de donde ha salido todo, porque él es un
no solamente lo hace bien, sino que además es un estudioso, conoce en profundidad el asunto. Bueno, yo creo que hay un gran nivel, ¿no?, en todos los sentidos. Para usted, ¿cuál es el perfil de personaje que no puede faltar de ninguna manera en una novela negra? Pues es que, claro, en la novela negra siempre tiene que haber un componente de mal, el malvado tiene que estar presente. ¿Cuál es el problema o el asunto? Que los malvados hoy día ya son diferentes a lo que estábamos acostumbrados no hace tanto. Ahora los personajes malos se han llevado... Yo escribí un ensayo que publiqué hace un par de años en el que decía que los personajes malvados habían arrebatado todo protagonismo a los buenos, porque son más interesantes. Y claro, también corremos el riesgo de convertirlos en modelos de comportamiento. Por eso yo creo que hoy día tenemos tanta tolerancia a veces con el malvado y por eso progresan adecuadamente muchos psicópatas en la vida cotidiana, en tantos aspectos, ¿no? Porque... En sus encuentros con los lectores, no sé también si en esta misma línea que usted mencionaba, bueno, pues el hecho de que simpaticemos o incluso, bueno, pues nos lleguen a caer bien algunos personajes que no deberían, ¿se lo transmite también los lectores y los asistentes a esos encuentros? ¿O suelen ser un poco conversaciones más reservadas? Porque claro, ¿cómo vas a decir públicamente que a lo mejor alguien que usted calificaba, ¿no?, que era el malo de la novela, pues tiene cierta simpatía por él? Es que es verdad que muchos lectores leen, pero no solo en las narraciones escritas, sino también en las audiovisuales, como digo, se identifican con el malvado simplemente porque hace cosas mucho más interesantes, tiene una vida más emocionante, aunque a mi modo de ver, desde mi punto de vista personal, no como escritora, sino como persona humana, como decían por ahí, pues creo que es muy estresante, ser malvado es muy estresante. Entonces yo siempre desaconsejo seguir el mal ejemplo, porque como decían las abuelas, que eran sabias, no te llevan a nada bueno. Bueno, pues entonces nos quedaremos simplemente con esos personajes mientras estamos disfrutando de bien una obra literaria o bien una obra audiovisual, pero luego ya en nuestra parcela de tranquilidad, efectivamente, que como dice Ángela es muy estresante, ¿no?, la actividad. Es que hay que distinguir entre la realidad y la ficción, y la ficción nos ensancha el alma y la mente y todo, pero no tenemos por qué siempre concretar en la realidad lo que ha nacido para ser pura fantasía. Ese es un peligro que corremos en nuestros tiempos. Además, sí, una de las ventajas que nos proporciona la lectura es sin duda esa creación de los mundos, que obviamente una obra no va a ser igual para usted, para mí, como para cualquiera de nuestros espectadores cuando la leen. Antes aludíamos un poco a cómo se encuentra el género a nivel nacional, la situación que está atravesando, y centrándonos ya en la literatura, a nivel grandes rasgos, tanto nacionalmente como internacionalmente, se escucha que han aumentado sobre todo los porcentajes de lectura a partir de ese 2020, ese marzo de 2020. No sé si en su caso, como escritora, sí que ha notado ese repunte y, bueno, pues un poco más los números, las cifras, sí que registran que se han vendido más libros o incluso la gente está más interesada por la lectura. Sí, a mí me parece una gran noticia. En cierto modo triste, porque como digo, era producto de una situación muy enfermiza, pero es que eso ha ocurrido en todos los momentos. Antes hablábamos del Decamerón, ha ocurrido en todos los momentos en los que la situación ambiental era parecida, era una situación en la que había que buscar refugio. Cuando hay que buscar refugio y no lo encontramos en nuestros congéneres, porque no podemos tener contacto con ellos, ni siquiera con nuestra familia, los libros son una compañía. Yo hace muchos años que dije, me sabe fatal repetirme porque no me gusta, me parece mal educado, ¿no? Pero dije que es verdad que los libros me han evitado toda la vida padecer soledad y aburrimiento, ¿no? Y es verdad, esa compañía, cuando en ese momento tan especial encontramos la compañía en los libros, y eso se ha traducido en las ventas de libros, y yo me alegro porque es un sector que lo ha pasado muy mal y que es muy dificultoso, es muy difícil vender libros. Bueno, pues además también queda ahí ese reflejo. ¿Qué tipo de libros, qué tipo de literatura
bueno, pues lee, en este caso, una escritora como usted? Yo leo un poco de todo, porque no tengo prejuicios. A mí me parece que no hay que, excepto libros malignos como el Mein Kampf y así escrito por Hitler, que hay que tener en cuenta que Hitler también escribió su libro, ¿no? No hay que ser puro para escribir libros, ¿no? Que a veces idealizamos a los autores y no siempre la obra y la persona tienen por qué ir unidas. Pero bueno, no tengo prejuicios. Creo que no le pongo reparos a un autor o a un género o tal. Si el libro me interesa, independientemente de lo que digan de él, si a mí me interesa, me vale. Y si me complace en ese momento y alimenta mi espíritu o mi imaginación, yo estoy encantada. Me gusta leer buenas novelas, pero como digo, es muy complicado encontrarlas. Ensayo es más fácil encontrar buen ensayo, pero cuando no se encuentran, no digo buenas novelas, a lo mejor son novelas a tu gusto, porque tu gusto es particular y no necesariamente coincide con los grandes bestsellers que se pueden producir en tu momento, pero tenemos, la literatura es un gran almacén de antigüedades, grandes clásicos. Tenemos grandes clásicos que han escrito novelas maravillosas, ¿no? Desde Henry James, Conrad, Melville. Tenemos unas escritoras españolas fantásticas, a Mercedes Rodoreda, a mis adoradas Ana María Matute, a Carmen Martín Gaite, tenemos a Concha Alos, que nadie le ha hecho caso nunca y que es fantástica. Y hace poco hablaba con unos amigos escritores míos sobre ella precisamente, cómo ha pasado, y que hay grandes historias que se pueden recuperar y que están ahí, si no te interesan las que se publican ahora, que también se publican cosas muy interesantes. Para concluir la entrevista, sí que nos daba grandes pinceladas, ¿no? A grandes rasgos, un poco la literatura que no tiene problema a la hora de coger un género u otro y sobre todo un autor u otro. Ahora sí que le voy a pedir que ahonde un poquito más y le voy a pedir 3 obras literarias, 3 recomendaciones para nuestros espectadores. Bueno, pues una novela muy breve de Henry, esta que he mencionado de un escritor que acabo de mencionar, pues Benito Cereno, por ejemplo, que es un clásico. Yo diría que Matar a un ruiseñor, que es una novela que han prohibido incluso en Estados Unidos. Estoy hablando de novelas en lengua inglesa, por supuesto, y en lengua española recomendaría leer a Delibes, a quien yo adoraba, por ejemplo, cualquiera de Delibes, ¿no? Era un escritor extraordinario, pero además es que era una persona extraordinariamente era maravilloso, ¿no? Entonces creo que, o cualquiera de las que he mencionado, de mis adoradas amigas, Carmiña Martín Gaite o Ana María Matute. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar con He dado más de 3, pero con esas 5 recomendaciones, 2 de lengua inglesa, ¿no? Como decía, y 3 ya de española. Así que, Ángela Balvey, le damos las gracias por estar con nosotros en Calamocha Noticias y que vaya muy bien toda la programación del Festival Aragón Negro. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias, Ángela.